Hola, soy Pázar Aníbar y este es mi video de cátedra número 3, en el cual les hablaré sobre sistemas transientes en una dimensión. Realizando el pertinente balance de energía, obtenemos la ecuación gobernante para un sistema unidimensional transiente, a la cual, por conveniencia para los cálculos posteriores, le realizamos un cambio de variable donde definimos θ igual al perfil de temperatura menos una temperatura de referencia. Con esto obtenemos una ecuación de la siguiente forma, correspondiente a una ecuación diferencial parcial, pues el perfil de temperatura que buscamos conocer está en función del espacio y del tiempo. Para resolver esta ecuación, nos enfocaremos en los casos en que un perfil de temperatura es perturbado cuando se cambia repentinamente su condición de borde. Para abordar fácilmente estos problemas, utilizamos la transformada de Laplace. La transformada de Laplace nos genera un cambio de variable en una función mediante la siguiente aplicación. Así, la función que teníamos dependiente del tiempo la transformamos a otra función dependiente de ese. ¿Cómo nos ayuda la aplicación de la transformada de Laplace? Si elegimos el parámetro correcto, es decir, el tiempo, lograremos transformar la ecuación gobernante que buscamos solucionar de una EdP a una EDO. Para lograr esto, se aplica Laplace a la derivada de t respecto a t y luego a la segunda derivada de t respecto de x. Aquí no debemos olvidar que la transformada es respecto a la variable tiempo y no a la variable espacio. Ahora, si aplicamos estas transformadas a la ecuación de calor, pero en términos de θ, obtenemos lo siguiente, donde Pxs es igual a la transformada de θ xt. Aquí notamos que nos conviene elegir la temperatura de referencia de manera que en la condición inicial θ se haga 0. Así como buscábamos, obtenemos una ecuación diferencial ordinaria que se nos hace más fácil de solucionar. Notamos que las variables de la EDO son dos, x y s, pero para nuestros fines dejamos s como un parámetro fijo y procedemos a encontrar la solución. A estas alturas necesitaremos las condiciones de borde del sistema para finalmente encontrar las constantes de la solución. La perturbación en estos casos se puede dar de dos formas, mediante un cambio de temperatura o mediante un flujo. Primero evaluaremos el primer caso, donde la condición inicial es una temperatura T sub 0 en el sistema, y la condición de borde es que a la superficie en x igual a 0 se le aplica repentinamente una temperatura de perturbación T sub p. Como había mencionado, la temperatura de referencia se selecciona de manera que inicialmente θ sea 0. Así definimos θ sub p y calculamos su transformada correspondiente. De esta manera, aplicando las condiciones de borde, obtenemos que C1 debe ser 0 y C2 es igual a θ sub p sobre S. Reemplazando en la ecuación, obtenemos que P en función de x y de S es igual a lo siguiente. Si a esta ecuación le aplicamos la transformada de Laplace inversa y le cambiamos las variables, obtenemos nuestro perfil de temperatura en términos de θ y de la función error de Gauss. Podemos ver que también se puede escribir con la forma complementaria de la función error de Gauss. La función error de Gauss es una función especial que se utiliza también en el campo de las probabilidades y la estadística, además de en las ecuaciones diferenciales parciales. Está definida por la expresión mostrada y la gráfica de esta y de su complementaria se ven así.
El otro caso que evaluamos implica que en la condición de borde dada existe una perturbación como flujo de calor. Si planteamos la ecuación del flujo como sigue y le aplicamos la transformada de Laplace, para luego reemplazar la derivada de nuestra solución de P evaluada en el borde, podremos despejar la constante C2. Y C1, igual que en el caso anterior, debe ser 0. Reemplazando las constantes en P en función de X y de S y aplicando la transformada de Laplace inversa, obtenemos el perfil de temperatura del sistema expuesto a este caso. Esta ecuación solución también se expresa en términos de la función error de Gauss. Con el siguiente ejemplo ilustraremos de mejor manera cómo se aplica este método para la resolución de problemas. El enunciado dice: una pared de espesor infinito se encontraba a una temperatura inicial T sub I. Sobre su superficie en x igual a 0 se aplica un flujo de calor variable respecto al tiempo, igual a Q punto sub 0 por el coseno cuadrado de WT. Nos piden determinar el perfil de temperatura de la pared. Para abordar este problema, reconocemos en primer lugar la ecuación que debemos resolver, en términos de θ, el cual definimos cómo se muestra. Además, según el enunciado, reconocemos que nuestra condición inicial corresponde a que la temperatura evaluada en T igual a 0 de la pared es igual a T sub I, y que la condición de borde corresponde a un flujo, lo que se expresa así. El paso a seguir es aplicar Laplace a la ecuación que queremos resolver, de manera que obtenemos una EDO en lugar de una EDP. Esta EDO está en términos de m en función de x y s, y cuya solución se muestra a continuación. Ahora podremos calcular fácilmente la constante 2 aplicando las condiciones de nuestro problema. Pero primero, para poder introducir la condición de borde a nuestra ecuación, debemos calcular su correspondiente transformada de Laplace, y así expresarla en términos de m y de s. Luego, realizando las manipulaciones necesarias, obtenemos C2 como el siguiente valor. Ahora, si reemplazamos C2, nuestra ecuación M se ve de la siguiente manera, y es la solución indirecta de nuestro perfil de temperatura. Si procedemos a aplicar la transformada de Laplace inversa, obtendremos la función θ que necesitábamos en un principio. Así, sacando las constantes fuera de la Laplace inversa, tendremos que calcular lo siguiente. El resultado de este cálculo queda de la siguiente manera. Notamos que aparece el operador de convolución en él, el cual por definición viene expresado por
Finalmente, si reemplazamos la expresión de convolución y volvemos a la variable t, podremos obtener el resultado final de nuestro ejercicio.